Bien, las próximas dos columnas entonces están referidas a accesorios que vamos a llamar T's. Nos hablan entonces aquí de una T a flujo y una T a 90. Realmente solamente es una T, pero te voy a pasar a explicar en qué consiste una T a flujo y una T a 90. Cuando el gas viene por aquí, por el tramo amarillo, entonces en el tramo amarillo no tenemos ninguna T, puesto que no hemos llegado a ella. Pero cuando el gas llega a la T, cuando se llega a la bifurcación, llamémoslo así, toma dos direcciones, una verde y otra azul. La verde, como puede observarse, es un cambio brusco, se considera un cambio brusco, y aquí existen pérdidas de presión debido a este cambio tan brusco. En la dirección azul, es un cambio no tan brusco como el verde, pero también existen pérdidas. A esto que llamamos aquí este cambio brusco color verde, en esta dirección le llamamos una T a 90, y a esto lo llamamos una T a flujo. Cambio suave, T a flujo. Cambio brusco, T a 90. Cambio de dirección. Esto me genera pérdidas de presión. La T a 90 se la adiciono al tramo hacia donde voltea, o sea, este sería el tramo TCOH. A este tramo TCOH le doy una T a 90 y al tramo azul le doy una T a flujo o una T suave. Y al tramo amarillo no le doy ninguna T, puesto que todavía el gas no ha llegado a la bifurcación. Bien. Bien, entonces observa cómo en esta zona CO2 a 90, CO2 a 45, T a flujo y T a 90, tenemos ya 4 columnas con valores o cantidades de accesorios. Y para que esto, pues simplemente como cada accesorio me genera pérdidas de presión, entonces si existe accesorio ahora pérdida de presión, voy a cambiar esas pérdidas de presión por accesorios por una longitud que vamos a llamar longitud equivalente. Para calcular esta longitud equivalente, entonces tenemos que tomar una tabla de determinación que ha sido determinada experimentalmente, donde nos establecen o nos dicen, por ejemplo, que un COA 45 es igual a 14 diámetros. ¿Qué querrá decir esto? Pues que la pérdida de presión la pérdida de presión a través de un COA 45 es 14 veces el diámetro, es decir, la pérdida de presión por un COA 45 es equivalente a la pérdida de presión que se genera en una longitud igual a 14 veces el diámetro. Dicho en otras, miremos el COA 90 para explicarlo gráficamente. El COA 90 me dice 30 diámetros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un COA 90, la pérdida a través de un COA 90, la pérdida de presión es la misma que se experimentaría si el gas recorriera una distancia igual a 30 veces el diámetro que se tiene del tramo. Para este caso, entonces, observa entonces que las pérdidas de presión, haciendo como una conclusión aquí o una síntesis, las pérdidas de presión se deben a dos factores: una por cambios de dirección, codos, T's, en fin, cambios de dirección del flujo, y por longitud. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cambiar la pérdida de presión a través de un codo a 90 por la pérdida de presión que se da si existiera una longitud de 30 veces el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? 15,8 milímetros. Entonces estaríamos cambiando la pérdida de presión a través de un codo por la pérdida de presión que ocurre a través de una longitud equivalente de 30 veces el diámetro. O sea, 30 por 15,8 me dan milímetros, lo tendré que dividir entre 1000. Estos son los valores, o sea que para un COA 45 la longitud equivalente, lo que se llama el avance, es de 14 diámetros, para un COA 90 de 30 diámetros, para una TA 90 de 60 diámetros, para una TA flujo de 20 diámetros. Bien, entonces ahora nos ocupa el cálculo de esta columna que se llama la longitud equivalente, que no es más que multiplicar el número de accesorios, en este caso 1, para
esta, vamos a calcularlo, ya se por tramos. Para el amarillo entonces sería un codo a 90, entonces 1 por lo que vale ese codo que sería 30, ¿sí? 1 por 30 por 15,8, que es el diámetro, ¿sí? Dividido 1000. Esa cantidad nos da esto que tengo aquí. O sea, sería 1, hay 1 por 30 por 15,8 y lo llevo a metros. Ya haría milímetros, lo llevo a metros. Para el segundo tramo, ¿cómo sería? Pues simplemente sería la cantidad de codos serían 3, sería 3 por lo que vale cada codo, que sería 30, por lo que es el diámetro, 15,8. Y a eso le debo sumar 1, que tengo una TA90, 1 por lo que vale la TA90, que vale 60, 1 por 60, por el diámetro, 15,8. Y todo esto lo sumo al final y lo divido entre 1000 para llevarlo a metros. Eso es lo que yo tengo aquí. Lo mismo sucede para el tercero, serían 4, por lo que vale un codo a 90, que valía 30, 4 por 30, por el diámetro, que es 15,8. Y a eso le debo sumar más 1, por lo que vale una TA flujo, que vale 20, 1 por 20, por el diámetro, que es 15,8, y al final lo convierto a metros. Bien, ese es el cálculo que tengo aquí. Bien, entonces esta columna se llama la longitud equivalente. Una vez que tengo esta columna que llama longitud equivalente, procedo a calcular la siguiente, que es longitud total. Entonces en ese caso, para hallar la longitud total, sumo la longitud equivalente más la longitud real. O sea que este valor me da 7,10 más este valor que tengo aquí de 0,47, me da 7,57 para este otro. Entonces sería la suma entre este más este. Yo tengo la longitud total, la cual represento aquí. Esa sería la longitud total. Bien, por último nos ocupa calcular las dos últimas columnas. La primera se refiere a las pérdidas de presión eh, y la segunda, la otra última, las pérdidas acumuladas. Para las pérdidas de presión, para esta primera utilizo la fórmula H es igual a K por Q2 por LT. Recuerde entonces que K es el valor que tengo aquí, y ese valor pues a su vez depende, ¿no? Pues del tipo de tubería, del tipo de gas, ¿sí? Y del diámetro. Para este caso pues como estamos trabajando en tubería de acero, entonces por lo tanto utilizo la constante esta que tengo acá, y el caudal es la tercera columna que nosotros calculamos, la que está de rojo aquí. Y la longitud total será la que acabamos de calcular, que tengo aquí. Por lo tanto, entonces H para el primer tramo sería multiplicar la constante que se escogió, repito, de acuerdo con el diámetro, con tubería de acero al carbón, que así dijimos que era, y con el tipo de gas, que es gas natural. Escogemos la constante, la multiplicamos por el caudal al cuadrado y por último la multiplicamos por la longitud total y obtenemos la H. Este valor de H entonces lo colocamos acá y cada uno de esos valores los calculamos para cada tramo. Obsérvese que tengo para el tramo amarillo, el verde y el azul. Al final calculo la última columna acumulando entonces estas pérdidas en milibares. Observa entonces cómo la primera es igual, este valor es igual, y este segundo ya es el acumulado de estos dos, o sumar, o lo mismo que sumar estos dos. Y este tercero es la suma de este más este, o sea, los que traíamos acumulados más este, me daría este. Este valor debe ser inferior a 5 milibares para calcular con la fórmula de Paul. Si eso nos da en efecto menor de 5 milibares, como es el caso, entonces lo que hago es sencillo, simplemente digo que el diámetro es correcto,
que podemos tirar la instalación en tubería de 15,8 milímetros acero de media. De lo contrario, tengo que cambiar el primer tramo a tubería de 3 cuartos y conservar, digamos, los dos en acero de media, o bien tirarlo todo en 3 cuartos. La decisión es tuya. Bien, eso es todo lo que se refiere a las memorias de cálculo del diseño de instalaciones residenciales con la fórmula de Paul. Recuerde que se aplica a acero y cobre.